Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos, con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo te encuentras hoy, después de unas merecidas y cortas vacaciones que nos tomamos? Fíjate que, digo, por supuesto, ¿no? El descanso le viene bien a cualquiera, pero sí sentía que me faltaba ok, ahora voy a investigar tal y voy a leer tal libro, me voy a aventar tal documental. Sí llegó un punto en el que como que me acostaba, ¿no? En la cama y veía hacia arriba el vacío y decía, ¿qué onda? Siento que no estoy haciendo nada. Sí me faltó. O sea, digo, claro, como te decía, el descanso está chido, pero sí me faltaba estar haciendo esto. Sí, la verdad que sí se siente un cambio totalmente. Y pues porque para hacer un podcast necesitamos agarrar un ritmo de trabajo. Para quienes piensen que un podcast nada más es prender la cámara y ponerse a hablar frente al micrófono, créanme que involucra muchas más cosas. Si un día se deciden por hacer su podcast, mándenos su link para verlo. Pero les deseamos la mejor suerte porque esto es más pesado de lo que aparenta. Desde la investigación, la producción que hace Daniel. Desde después de la parte de social media, estar checando estadísticas y esa sección que me toca a mí, la verdad, sí es un trabajo arduo, sí es pesado. Así que bueno, ya después de esta merecida entrada de nuestras pequeñas vacaciones y después de haber pasado la época de sembrinas, dime Daniel, ¿cuál es el tema que traes el día de hoy? Pues mira, vamos a dejar que la introducción hable por sí misma, ¿vale? Ujú. En México nos hemos acostumbrado a escuchar acerca de la ineficiencia con la que se producen las investigaciones criminales. Y además, nos hemos convencido, gracias a series como CSI, La Ley y el Orden, llámale como tú quieras, que el sistema de justicia norteamericano es implacable. Sin embargo, el caso de John Bennett Ramsey, reina de belleza que fue asesinada a sus cortos 6 años de edad, es uno de los muchos casos en que se prueba que el sistema de Estados Unidos también puede ser incapaz, poco científico, corrupto, dejar víctimas sin victimarios y además que su cobertura en los medios de comunicación solo llega cuando hay dinero de por medio. Vale, sin más por el momento, vamos pues al episodio 15 de Simpatía por lo Arcano, el asesinato de John Bennett Ramsey. El 26 de diciembre de 1996, poco antes de las 6 de la mañana, en el 755 de la 15ª calle en Boulder, Colorado, y como lo relató la misma Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, a la policía, se levantó para preparar café cuando encontró unas hojas en las escaleras, que resultarían una nota de secuestro de 2 páginas y media. ¿Vale? Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva. Y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará 118,000 de su cuenta. Ahí explica en qué formatos de billete lo va a entregar. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea la policía o el FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. No la muerte, la decapitación. Si lo vemos hablando con un vago, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas policiales y sus tácticas. Y sigue así las amenazas, Muy ¿vale? específico, ¿no? Es que ese es el punto. O sea, mira, para empezar, una carta de secuestro o de rescate nunca se escribe a mano. ¿Por qué no se escribe a mano? Porque estás dejando una evidencia, estás dejando cómo escribes. Y más adelante, si traen un experto en caligrafía, te pueden joder nomás con eso. Si logran comprobar que esa letra te pertenece. Que sí se puede. ¿Vale? Ahora bien, ¿estás de acuerdo que 2 páginas y media es muchísimo para una nota de rescate? O sea, normalmente eso se puede hacer en 3 o 4 líneas. Entonces ya de ahí, justo como lo que tú dices,
Suena que es algo muy personal. No, y que es alguien inexperto, que en base a sus, ¿cómo se podría decir? Sus debilidades, sus inexperiencia, lo demuestra ahí. Es como de, no, debo de cumplir todos los francos. Entonces, por ese mismo miedo, como que deja todo explicado en la carta. Al menos así parece para mí. Sí, o sea, de hecho, incluso, si te fijas, como que la carta trata de hacer énfasis en no somos de aquí, o sea, somos extranjeros. Em, yo siempre he pensado que tratar de dejar algo en claro en este tipo de casos, siempre la gente va a terminar creyendo lo opuesto. O sea, es decir, si tú estás haciéndome creer que eres extranjero, muy seguramente no eres extranjero y lo estás haciendo adrede, ¿no? A mí siempre me encanta cómo los americanos tratan de echarle la culpa a los extranjeros, ¿no lo ves? Hasta en este tipo de situaciones, como está esto de que pudo haber sido, no sé, un árabe, un latino. Queda muy abierto la comprensión para quien sea, pero sí como que siempre el no, es que no somos de aquí, pues ya te das a entender que debe ser de una minoría que vive cerca de donde ellos están. O sea, y fíjate, o sea, sí tengo un análisis muy específico de la carta, ¿vale? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a todo esto, ¿quiénes eran los Ramsey? Mm. John Bennett Ramsey, nacido en 1943, era un importante hombre de negocios, dueño de la empresa Access Graphics. Patricia Pogue, o su apellido antes de casarse con John, nació en el 56 y fue la ganadora del certamen de belleza Miss West Virginia edición 77. John Bennett Ramsey, que su nombre era justamente la combinación de los dos de su papá, Ujú. quien alcanzó a la corta edad de 6 años los títulos de Little Miss Colorado, American's Royal Miss y National Tiny Miss Beauty. Y por último está el hermano mayor de John Bennett, Burke, que en ese entonces tenía 9 años. Ok, ahora podemos entender por qué este crimen tuvo tanta cobertura, tuvo tanto peso, tuvo tanta notoriedad, porque estamos hablando de gente rica, de gente en una posición económica muy alta, y además estamos hablando de una estrella infantil. Esta John Bennett, Ujú. o sea, era la imagen viva del sueño norteamericano, ¿sabes? O sea, rubia, ojos azules, ¿sabes? O sea, tez muy El blanca. estereotipo. Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces también por eso tuvo tantísimo impacto. O sea, en ese Mm. momento era de las modelos infantiles más solicitadas en Estados Unidos, ¿sabes? Wow. Entonces, exactamente. Ahora bien, la policía no tardó en llegar a la casa. De hecho, la llamada se hizo más o menos como a las 5:52 de la mañana y a las 6 ya estaban ahí. Sí. Wow. O sea, cuando quieren, Ujú. rapidísimo. La policía no tardó en llegar a la casa y dar una exhibición de todo lo que no se tiene que hacer en una escena del crimen. Los Ramsey llamaron amigos y familiares a los cuales se les permitió ingresar a la casa. O sea, no, peor tantito que dejes que personas ajenas ingresen a una escena del crimen. Algunos de ellos hicieron limpieza mientras la policía trabajaba, limpiaron. O sea, en pocas palabras, quitaron evidencia que después se pudo haber usado. John Ramsey, el padre de la niña, junto a su amigo, un amigo suyo, Flea White, se les permitió, o según algunas fuentes, se les pidió, inspeccionar toda la casa en búsqueda de pistas. Además, la policía de Boulder, así como las policías en general, seguían teniendo poco conocimiento sobre cómo actuar ante un secuestro. O sea, era un crimen que en ese momento no tenía tanto alcance como lo era, por ejemplo, los homicidios o incluso los asesinatos en serie, que eso fue una epidemia que azotó en los 70s y los 80s, que justamente obligó a los criminólogos a que hicieran nuevos avances. Bueno, pues aquí eso no lo tenían. Y bueno, hoy en día conocemos que mientras más rápido inician los operativos, existen más posibilidades de encontrar a la persona en viva. Pero bueno, en aquel entonces no se sabía. Y a eso agrégale que el asesinato de John Bennett Ramsey fue el único en todo el año del 96 en ese lugar, ¿sabes? Entonces, o sea, la policía estaba totalmente inexperta y pues tal cual porque era una ciudad en donde pues, no necesitamos saber de esto, porque a nosotros no nos pasa, pero les pasó. En la carta se aseguraba que llamarían entre las 8 y las 10 de la mañana, cosa que nunca ocurrió. A la 1 de la tarde, con 5 minutos de ese día, John Ramsey encontró en un cuarto bajo llave en el sótano, cuarto que la policía no inspeccionó, ya que lo pasaron por alto porque tenía seguro y dijeron, no, pues si tiene seguro es por algo, no, ¿para qué voy y le pido la llave? El cual tenía una ventana abierta y una maleta debajo de esta. El cuerpo de su hija estaba envuelto en lo que ellos dijeran era su manta favorita. Estaba con los brazos levantados por encima de la cabeza, atados con nylon a la altura de las muñecas.
El cuello también estaba atado y se había usado un trozo de madera para apretarlo con el cuello. La boca estaba tapada con cinta. El cráneo estaba fracturado, pero no había sangre. Sí, Está raro ese, un golpe o con un objeto muy pesado y de a corta distancia. Siento que debió de ser para que lograra ese efecto, ¿no? sí, está extraño, pero fíjate que sí tiene una explicación científica. Ok. Había señales de abuso sexual y en la espalda baja tenía lo que describieron como las marcas que deja una pistola paralizante, las de con las Un que te taser. electrocutan Ajá, un exactamente. taser. El padre desesperado regresa a la sala con el cuerpo de la niña entre los brazos. Ahora bien, les voy a decir qué se tuvo que haber hecho desde un principio, ¿vale? En primer lugar, y en palabras del agente del FBI Ron Walker, 7 de cada 10 homicidios de niños ocurridos en el hogar son causados por la familia, ¿vale? Entonces, la integridad de un menor siempre tiene que ser prioridad en este tipo de casos, ¿sabes? Entonces, en cuanto a los policías tuvieron que haber llegado, lo que se tuvo que haber hecho es que no tuvieron que haber permitido que nadie pasara, mucho menos amigos y familiares. Jamás tuvieron que permitir que el papá se pusiera a buscar pistas en la casa porque estaba contaminando todo, y mucho menos con un amigo, y peor tantito que se lo pidieran. Lo que se tuvo que haber hecho de inmediato es llegar a la casa, registrarla bien, traer, incluso llevarse un perro para que ayudara a registrar la casa. Si hubieran hecho eso, el cuerpo lo hubieran encontrado de inmediato, porque estamos hablando que la policía estaba ahí a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde lo encontraron, ¿vale? En cuanto encontraran el cuerpo, tenían que pedirle a John Ramsey y a Patsy Ramsey que se quitaran la ropa, justamente porque era evidencia para poder quitar cualquier material que pudiera estar ahí, llevárselos a la estación de policía para que declararan y además para pedirles toda la evidencia que se les pudiera quitar. Y si se negaban, los tenían que mandar a arrestar. O sea, en ese momento es lo que tenían que hacer. Si se negaban, entonces ahora sí tenían suficiente para sacar la orden de arresto y decir están haciendo obstrucción a la justicia. Pero nada de esto se hizo. Yo me imagino al arquetipo del jefe Gorgory, ¿no? O sea, un policía gordito, vale madres, como que es como de... Cuando dijiste eso de la puerta fue así como de... Tengo que investigar todo en esta casa. Hay un candado. O sea, Ay, qué hueva. exactamente, o sea, ¿cómo es posible que dijera, no, es que la puerta tiene seguro y la dejó pasar? Es como, de seguro tiene seguro por algo. Es como de, pues sí, porque hay un cadáver ahí. Y espérate, el padre dejó el cuerpo de la niña en el piso, donde ambos padres, o sea, John y Patsy, lo siguieron tocando y lo siguieron acariciando otra vez y la policía viendo y lo permitió. Y según la periodista Gabby Goods del periódico The Guardian, Patsy se arrodilló frente a su hija y gritó, Jesús, resucitaste a Lázaro de entre los muertos, por favor resucita a mi bebé. Como si permitir esto no fuera ya un error garrafal para la policía, la agente Linda Arndt levantó el cadáver y lo colocó junto al árbol de Navidad, o sea, lo volvieron a mover. Mira, en una escena del crimen, con cadáver, la prioridad es no toques el cadáver, no lo muevas porque todo lo que está ahí son indicios que después vamos a utilizar. Si lo manipulas, ya perdiste muchísimo. Ahora, manipularlo una segunda vez. Y peor tantito, un policía. Una detective, ok, ponle que a lo mejor el padre lo manipuló, ok, bueno, ni modo, lo encontró él, no sabía que no lo tenía que hacer. Pero un policía. Terrible, o sea, ahí, aventaron todas las pistas que pudiera tener el cadáver a la basura. Oye, a mí me surge una duda. ¿Qué tan religiosa era la familia? Con lo que dijo la madre me surge esa duda. ¿Eran muy religiosos ellos o no? Si tengas esa Sí, información. sí, totalmente. Y pues es que también, o sea, fíjate, como te mencionaba, si es un estado y una ciudad en donde no hay delitos, casi no hay, o sea, no hay delitos por lo menos de este tipo, o sea, pues por supuesto que es pues, una comunidad que está muy apegada a la iglesia o a este tipo de valores, ¿no? Entonces, pero fíjate, piensa en lo siniestro que debió haber sido tener un cadáver junto a un árbol de Navidad. O sea, así fue. O Sí. sea, la policía ahí lo dejó. O sea, que tu regalo de Navidad no sea un regalo, sino sea el cadáver de tu niño. O sea, es una postal bastante horripilante. Sí. Y no lo sé, mórbida. Sí, o sea, se podría prestar para muchas situaciones mórbidas. Ron Walker, agente del FBI,
llegó a la casa como parte de los refuerzos que la policía de Boulder solicitó porque de plano dijeron nosotros no teníamos ni la más mínima idea de cómo proceder. De inmediato, el agente comenzó a notar muchas situaciones que apuntaban a que las cosas no eran lo que parecían. Para el documental de Investigation Discovery sobre el caso, menciona que en todos sus años como agente del FBI, nunca había visto una nota de rescate que siquiera se pareciera a esa, o que se dejara en el mismo lugar que el cadáver de quien se está pidiendo rescate. ¿Y qué es lo normal en entonces? ¿Dónde se deja normalmente una nota? Mira, para empezar, toma en cuenta algo en este crimen. Dejaste una nota en el mismo lugar donde dejaste el cadáver de quien estás pidiendo el rescate. ¿Por qué harías eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Vale, sí ha habido muchos casos de gente que pide rescate, lo pagan y después resulta que la persona ya está muerta. Pero aquí estás de acuerdo que el cadáver, así se tardaron un rato en encontrarlo, lo encontraron. Eso no tiene ningún sentido. Y haberlo dejado en las escaleras también fue muy extraño. O sea, porque normalmente se dejan en el mueble de la cocina, o sea, en lugares donde tú sabes que la gente lo va a encontrar sí o sí. O sea, dejarlo en las escaleras es medio raro, o sea, se puede prestar o sea, por ejemplo, si tú eres un niño y vas bajando, pues a lo mejor ya las pateaste, quién sabe dónde quedaron. O se rompieron. Exactamente, entonces eso está bien raro. Y te digo, agrégale que eran de 2 páginas y media. Y escritas a mano, que lo hace totalmente más raro. Exactamente. En este mismo documental de Discovery Channel, describe que el comportamiento desesperado de Patsy Ramsey le pareció fingido. Describe que la mujer se estaba tapando con las manos la cara y que él pensó que más bien parecía que lo hacía para que no le vieran la cara que por desesperación real. Y a la 1:40 p.m., no más de una hora después de haberse descubierto el cuerpo, John Ramsey estaba solicitando por teléfono que le prepararan un vuelo. Como para qué pides un vuelo cuando tu hijo acaba de morir. Exactamente, no tiene ningún sentido. No, y aparte la policía no lo tuvo que haber dejado. Le tuvo que haber dicho, no te puedes ir, te tenemos que llevar a la estación de policía, tienes que rendir declaración. Y además, como nosotros ya tenemos un cuerpo en tu casa, con eso es suficiente para empezar a tratarte como un sospechoso. ¿Sabes? O sea, entonces te tenemos que pedir, o sea, evidencia de ADN, todo lo que podamos comparar después cuando se encontró el cuerpo. Es muy cierto, como estabas diciendo hace rato, que muchos piensan que el asesino o la persona que nos puede llegar a matar va a ser un total desconocido, cuando la realidad es que las personas que más nos conocen pueden ser quien nos asesinen, y en este caso, los padres, como tú dijiste, el 70% pueden llegar a ser los asesinos. Sí, exactamente. Por eso te digo, cuando el cuerpo del niño es encontrado en la casa, el 70% de los casos, la familia, o sea, ya sea papá, mamá o alguno de los hermanos, o todos, van a ser los responsables. ¿Vale? Entonces, ok, sí se sabía que se tenía pensado que la familia ese día volara porque John Ramsey ya tenía otros hijos antes de ese matrimonio. Entonces se supone que se iban a ver como para celebrar una segunda Navidad con ellos. Pero, ¿estás de acuerdo que se tenía que cancelar eso? O sea, él no se podía ir. O sea, para empezar, moralmente estaba mal. O sea, dejar a tu familia en un momento así está mal. O sea, tienes un niño que acaba de perder a su hermana y una madre que acaba de perder a su hija. ¿Y bajo qué condiciones, O sea, porque el cuerpo lo encontraron bajo condiciones que dan a entender que realmente sufrió. O sea, estaba atada. O sea, había condiciones de que había sido agredida sexualmente. A mí, yo me imagino la siguiente postal en la que así el padre todo desconsolado, triste, y prepara el jet, Jaime, por favor. Y así como de, querida, me duele mucho esto que acaba de suceder con nuestra hija, pero mis otros hijos me están esperando y quieren el Play 1, así que en un rato nos vemos. Regreso el día de mañana. Policía, nos vemos después. Y el policía decía, Simón, nos vemos mañana. La policía le tuvo que haber dicho, no, no te puedes ir. Te tenemos que llevar ahorita que te tomemos todas las muestras. Pero bueno, hasta este punto tenemos suficiente información para comprender que este crimen estaría rodeado de mucha polémica y controversias. Pero nadie, absolutamente nadie, tendría idea de lo que realmente se vendría. El 31 de diciembre fue el funeral de John Bennett, en el cual públicamente se pelearon con la familia de Flea White. Aquí les recuerdo, Flea White fue la persona, el amigo que estaba con John Bennett, que justamente estaba con él, presenció cuando él encuentra a su hija. Y se comenzaron a pelear. O sea, y en cámara, y los vieron.
Culpar a amigos o personas que estuvieron relacionadas con los Ramsey se convertiría en una constante durante muchos, muchos años. Y en estos documentales salen personas que los conocieron que explican que después de lo que pasó, pues del asesinato, se rompió contacto. O sea, incluso estas personas, los White, dijeron, o sea, de repente nos empezaron a llamar pederastas, nos empezaron a llamar asesinos, pues porque en ese momento se estaba buscando culpable por todos lados. A mí suena más como de esos casos en los que tú eres el culpable y quieres echarle la culpa a alguien más. Sí, o sea, mira, ese es el punto, ¿no? O sea, a mí me gustaría que hasta este punto todavía quisiéramos estar un poquito neutros, Ujú. pero sí me imagino que quienes nos están escuchando ya se están haciendo ideas, Sí. ¿vale? Pero es justo lo que digo, o sea, es de estos casos que son sumamente complicados porque tienen un montón de vertientes y un montón de ramitas. Ahora bien, para el 1 de enero comenzaron a aparecer en programas de cadena nacional la familia Ramsey, relatando lo sucedido sin antes haber hablado con la policía o presentado sus declaraciones. Es decir, antes de hablar con las estaciones de policía, ya estaban apareciendo en la tele, antes de haber rendido declaraciones, ¿vale? Y de hecho, en esta aparición del 1 de enero, se hizo esta Patsy Ramsey, hizo una declaración que pasará a la historia. Abraza a tus bebés, dijo. Hay un asesino allá afuera. Además, ya habían contratado al que se decía era el mejor abogado criminal en Colorado y a un publicista. Y este abogado aparecía igual en programas de cadena nacional explicando que no había ninguna ley que obligara a los Ramsey a participar en las investigaciones de la policía. Es decir, en pocas palabras, que estaban en todo su derecho de exigir justicia, pero no de tener que responder las preguntas de la policía, de no tener que ir a presentar declaraciones, nada. Estaban generando presión social. Exactamente, o sea, exactamente. Y de hecho, o sea, sí te voy a ser muy honesto. La gente nunca les creyó. Nada. Hay un documental. Miren, para este programa, me aventé varios documentales. Hay uno muy interesante porque no es un documental convencional. Es uno de Netflix que se llama ¿Quién es John Bennett? Ujú. Y haz de cuenta, este es original de Netflix. Es como todo el rato, es gente que está audicionando para interpretar a la familia Ramsey como si fueran a hacer una película. O sea, todo el rato están en cámara así gente justamente de Colorado, de Boulder, diciendo, yo soy tal y vengo por el papel de Patsy, vengo por el papel de John. Ujú. Y justamente en estas audiciones, pues la gente va hablando acerca de sus percepciones de la familia, de qué pensaron cuando... O sea, es pura gente que les tocó vivir ahí cuando sucedió el crimen. Ok, eso está Ajá, interesante. exactamente. Entonces todo el rato la gente está diciendo lo que pensó cuando lo vieron. Casi nadie dijo que pensara que fue una persona, un intruso en la casa. Casi todos decían, no, es que lo hizo la mamá. De hecho, casi todos apuntaban a que lo había hecho la mamá. Y esto hace cierto sentido en el ojo público porque la mamá, esta Patsy Ramsey, fue muy criticada por decir, oye, ¿te das cuenta que meter a ese tipo de mundo, que era el mundo de la moda, de la belleza, a una niña de 6 años, o sea, le estás quitando ya... Infancia no tuvo. Tuvo que aprender a actuar como mujer muy rápido, ¿no? Y también como la mamá era modelo, era también ganó concursos de belleza, estando más joven, pues la gente empezó a decir es que es la mamá queriendo vivir los sueños queriendo vivir sus sueños a través de sus hijos. Entonces, bajo el ojo público, fueron muy pocas las personas que realmente pensaron que los Ramsey eran inocentes. ¿Podemos hablar de algún trastorno mental en este caso? ¿Por parte de alguno de los Sí padres? podría ser. O sea, sí podría ser. El punto aquí es que estas son meras especulaciones, ¿vale? O sea, porque estas mismas personas o gente que llegó a conocerlos, dice, no, es que a John Bennett se ve que sí lo disfrutaba. ¿Sabes? Se ve que sí le gustaba estar en ese mundo. O sea, se ve que no lo obligaban. Entonces aquí ya no hace tanto peso estos comentarios, ¿no? De, es que era la mamá viviendo otra vez. O sea, puede que sí, pero el hecho de que John Bennett sí lo disfrutara ya cambió un poquito el contexto. Pero de cualquier manera,
bajo el ojo público no estaban bien vistos. Wow. Los medios sociales cómo impactan. En una época donde tú veías la caja, leías el periódico, veías también escuchabas la radio, cómo impactaba la sociedad y no sé si te has puesto a pensar también en la retención. Si te fijas, ahorita en el podcast puede haber personas que ya nos dejaron de ver o personas que nos están viendo, pero la retención que tenían los medios en ese momento era impresionante en esa época, al punto de que todos formulaban una crítica propia. Sí, claro, o sea, y es que también tiene mucho que ver con la inmediatez, ¿no? O sea, ahorita nosotros ya estamos muy acostumbrados de cosa que quiero, lo meto en Google y ya me salió. Y pues antes no era así. Y este caso fue el nuevo O.J. Simpson, haz de cuenta. O sea, la gente, todo el mundo estaba viendo en la tele lo que estaba pasando con ellos. Pues fue en el 97, 96, ajá. 96 Sí, o finales, sea, ya nada del 97, claro. a inicios del nuevo milenio, así es. Mientras tanto, el departamento de policía a cargo del detective Steve Thomas recolectaban la evidencia que acabaría por formular la teoría más famosa sobre el caso. Algo que muchos, incluso los que no lo conocían, ya están intuyendo, que la familia está involucrada. El agente Ron Walker mencionó que las marcas en las muñecas que tuvieron que haber dejado las cuerdas de nylon no estaban, por lo que parecían que la habían atado ya cuando estaba muerta. El lado de la cinta que quedó en la boca no tenía señas de que la niña se hubiera movido o peleado mientras la atacaban. Por tanto, también dijo que parecía que la pusieron cuando la niña ya estaba muerta. Los resultados de la autopsia lanzaron que la niña había muerto por estrangulamiento asociado con trauma craneocerebral. ¿Te das cuenta que está bien raro que una autopsia no te diga bien qué fue lo que la mató? O sea, o fue que la estrangularan o fue el golpe. Sí, es muy vago, es como de pudo ser una o pudo ser otra. Y es Exactamente. como de Las dos cosas no pudieron ser. O sea, tú no te puedes morir porque, es que pasó esto y a la vez pasó aquello, ¿no? O sea, algo te tiene que matar. Entonces también ahí la autopsia estaba mal. Y de hecho este agente Ron Walker, cuando él menciona que le toca llegar a la escena, él llega cuando el cuerpo ya lo habían encontrado. Y yo me acuerdo que en este documental, cuando lo están entrevistando, él dice, yo lo único que pensé es, pobrecitos de los forenses porque van a vivir un infierno tratando de encontrar pistas en esto. Además, y lo cual es de suma importancia para una de las teorías de este crimen, esto hay que mantenerlo en mente porque en la parte 2 va a ser muy importante, encontraron trozos de piña que probablemente fueron consumidos la noche del 25 de diciembre y un plato hondo con trozos de piña con leche en la cocina. ¿Esto por qué es importante? En primer lugar, cuando la policía llega a la casa y están tomándoles la declaración, ellos mencionan, la noche del 25 llegamos de una fiesta de la casa de los White, llegamos por ahí de las 8:30, 9 de la noche, y esta John Bennett ya estaba dormida, entonces yo la llevé a su cama y se quedó dormida. Si nosotros situamos que ella comió piña en la noche, eso empieza a romper la línea de tiempo de los Ramsey. Por sí mismo parecía no ser la gran cosa de, bueno, comió piña y ya en la noche, ¿no? Pero ahí, es decir, ok, a lo mejor los Ramsey nos están diciendo cosas que no pasaron, porque ahí la línea de tiempo falló. Y de hecho, cuando se están haciendo interrogatorios, eso es bien importante. O sea, cuando un detective tiene sentado a alguien que piensan que es el posible perpetrador del crimen, siempre lo que están tratando para agarrarlo, para romperlo, es eso. Vamos a agarrar su línea de tiempo y vamos a irla punto por punto para hacer lo que se equivoque. Para ir viendo en qué cosas nos mintió. Y a partir de ahí se empieza a trazar qué fue lo que realmente sucedió. Se comprobó que las hojas de papel en las que se escribieron la nota de rescate salieron de un blog de la casa de los Ramsey, así como el plumón que usaron. Incluso encontraron un par de páginas en las que se ensayó lo que se iba a escribir. o sea, hasta ensayó la persona. En pocas palabras, esta persona, o sea, situándonos por esta línea de tiempo, entró a la casa en la noche, agarró un blog, agarró un plumón y escribió la nota ahí, en la casa, adentro, con todo el riesgo que implica de que te descubran. Suena hasta algo impensable, un asesino bastante conchudo para decir, mira, no traje ni mis hojas ni mi pluma, pero son ricos de seguro y tienen unas cuantas. Deja de Así suena. cínico, o sea, Sí. vale, o sea, pero
Es lo que te digo, que por eso ya las personas por eso las personas formularon un juicio en el caso. Y en este caso el juicio fue, pues, los Ramsey de alguna manera están involucrados. Y bueno, vamos a detenernos poquito en la carta, porque es lo que te comentaba, yo creo que es una de las mejores pistas que se tienen. Los investigadores encontraron que John Ramsey había recibido un bono navideño de $118,000, justo lo que se pedía en la carta de rescate, lo que podría indicar que quien sea que haya escrito la carta conocía detalles íntimos de la familia. Para el documental de The Case of John Bennett Ramsey de la CNN, el exagente del FBI, lingüista forense James Fitzgerald, determinó que ciertos patrones de escritura, como el empleo de ciertas oraciones, apuntaban a que la carta fue redactada por una mujer. Esto se basa en notas de rescate anteriores, o sea, justamente el mismo proceso de cuando empezaron a formar los fundamentos de la perfilación criminal, el FBI. ¿Y qué tan confiable es eso? Exactamente, ese es el problema. Que como tú te estás basando en estadísticas hasta cierto punto, es como, ok, de 100 cartas que yo analicé, este tipo de oraciones correspondían a cosas que mujeres escriben y estas a cosas que hombres escriben. Entonces, ¿estás de acuerdo que el margen de error ahí puede ser amplio? Sí, es que sí hay estadísticas en las que se dice que las mujeres utilizan un léxico más amplio en su día a día, a diferencia de los hombres. Pero de todas formas, si estamos hablando de escritura, yo he visto personas que escriben, ahora sí que, bueno, se tiene la concepción de que las mujeres escriben de una forma muy elegante y muy fina. Pero no, conozco mujeres que escriben peor que yo, se ve muy masculina su letra, y conozco hombres que escriben muy lindo y muy bien detallado. Entonces, aquí es donde yo pienso que pues hay un sesgo bastante amplio. Sí, exactamente. Y de hecho, eso es un... Qué bueno que lo sacas, porque es importante mencionarlo. Este documental de la CNN sí fue muy criticado porque por tener mucho sesgo. O sea, porque realmente pareciera que iniciaron ya con una decisión tomada y empezaron a partir de ahí. Sí dan datos muy buenos, o sea, eso no te lo niego, ¿eh? O sea, tienen entrevistas muy buenas y datos muy reveladores. Pero, al menos como agentes porque de hecho este documental lo componen puros exagentes, sí deja un poco que desear. Entonces, sí, esa información hay que tomarla con pinzas. Cuando me hablan de ex algo, si ya tienen como 5 o 6 años, yo no dudo nada en su experiencia, pero me hace pensar que ya no están actualizados. ¿Cuánto quieres que cambie el campo laboral en cualquier parte en un año? Sí. Y de hecho, el forense principal de este caso le tocó estar en el caso Kennedy, imagínate. Entonces, o sea, es mucho prestigio decir estuve en el caso Kennedy, pero a su vez es decir, ok, pero el caso Kennedy hace cuántos años que fue, o sea. Pero Steven Thomas, el agente de la policía de Boulder que estaba en este caso, menciona que él y sus expertos en caligrafía no confundir con esta área esta supuesta área de la criminología que se dedica a analizar los patrones psicológicos en la letra. Nomás que ahorita se me fue el nombre pues es una pseudociencia muy criticada. Que dicen, es que si tú escribes la G con el ganchito más para acá, significa que en tu casa esto está pasando. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, ya sé. Sí, se ha criticado mucho eso en estos últimos años. O sea, caligrafía es tal cual simplemente analizar los patrones con los que escribes y compararlos con otros. Sí, es como, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cañón de un arma cuando deja las hendiduras en la bala, algo así. O sea, es lo mismo, analizan la forma de escribir de alguien. Sí, exactamente, los que determinan, sí, este autógrafo sí corresponde a esta persona, ¿sabes? Vamos a traer a un buen amigo para que revise esto. Sus expertos en caligrafía pensaban que la letra de Patsy y de la carta eran muy similares. Y de hecho la gente critica, Steven Thomas en este documental dice que eso en cualquier otro caso hubiera sido suficiente para empezar a aprender las alertas y que se centraran más en ellos, pero dicen por alguna razón en este caso no fue relevante. O sea, como si se hubiera decidido ignorar. Además, y este es un dato bien interesante, en este mismo documental, los investigadores del FBI pusieron a prueba cuánto tiempo te tardarías en escribir esta carta. Y de manera mecánica. O sea, se das de cuenta que ellos tenían una copia de la carta y cronometraron para escribirla a mano, pero copiándola. Se tardaron 21 minutos en copiarla.
O sea, ahora agrega cuánto te tardarías tú en pensarla. O sea, estamos hablando que entre 40 minutos y 1 hora. Entonces, la persona que sea que haya escrito la nota se metió a la casa y se tardó entre 40 minutos y 1 hora en solamente hacer la carta. No me imagino a alguien en alguna parte de la casa después de haber asesinado a una niña así como de me voy a preparar y voy a escribir. Pues no, ¿verdad? O sea, suena algo bastante poco creíble que alguien tenga el tiempo para tan solo ponerse a escribir No, o sea, una tú nota. estás de acuerdo que en ese tipo de crímenes quieres entrar y salir en menos de 5 Y ya minutos. hasta traes hechas la carta. Exactamente, o sea, pero el punto es que como se comprobó que el papel y el plumón salieron de ahí, no hay cómo pensar que la carta se haya escrito antes. O sea, la carta se hizo adentro de la casa. Además, la carta se firmó como Victory SBTC o Victoria SBTC. Según el artículo ya mencionado de The Guardian, resulta ser que en el sótano encontraron una placa de la base militar en la que John Ramsey fue entrenado cuando estuvo en la Marina, la Subic Bay Training Center o la SBTC. La carta tiene algunos errores ortográficos en palabras bastante básicas. Curiosamente, foráneo lo escribieron mal. Pero algunas más complejas están bien escritas. Además, y muy curiosamente, la palabra foráneo estaba mal escrita. El agente Fitzgerald considera que se hizo a propósito para que se pensara que un extranjero la escribió. Ahora hablemos de las posibles pistas que se dejaron en la casa. O la inexistencia de las pistas. Pese a que eran épocas de nevada, no encontraron huellas alrededor de la casa más que afuera de la ventana que estaba abierta. O sea, la ventana que daba hacia afuera, que era justamente el cuartito del sótano. Tampoco había señales de entrada forzada. Cerca del cuerpo había unas huellas de unas botas high-tech, pero no coincidían con el calzado de ninguno de los Ramsey. La geografía de la casa era muy complicada, por lo que moverse rápidamente en ella dependía de que la conocieras. Ok. Si tomamos en cuenta únicamente la carta, y suponemos que la historia es totalmente cierta, que son personas extranjeras, no tenían por qué conocer la casa de los Ramsey. ¿Era una mansión? Sí, Sí, era de tenía dimensiones 15 amplias. habitaciones. Ay, güey. Era una mansión. Humildemente mi casa de 3 habitaciones. ¿Estás de acuerdo que eso tendría muchísimo margen de error? Porque es como de, híjole, a ver si abro el cuarto de John Bennett, porque a lo mejor abro el cuarto de los papás, o abro otro cuarto, o abro otro cuarto y los alerto de que estoy aquí. ¿Vale? O sea, ahí te digo, yo sí vi un plano 3D de la casa y sí era una casa muy complicada. O sea, entonces, la persona que estuvo ahí sí tenía que conocer la casa de adentro. Porque si no, no había manera de que pudieran sacar a John Bennett de su habitación y llevarla al sótano. Y además toma en cuenta que la encontraron en un cuarto específico del sótano. O sea, no era el típico sótano que tú abres y es un cuartote ahí donde avientan toda la cochinada que ya no sirve, ¿no? Estaba dividido. Ese es otro problema. ¿No le echaron la culpa al jardinero o al de la piscina? E Ya ves que sí. investigaron alrededor de 600 personas. Ay, güey. O sea, espérame. ¿Me estás diciendo? A la que les hacía el aseo y los atendía, a ella sí la investigaron y la culparon. Pero es que aquí, ¿sabes qué? Ya suena muy chistoso. O bueno, yo entiendo más o menos porque pues la primera parte de la investigación la hizo la policía de ahí, ya después se dio en manos del FBI. Pero se me hace bien cagado que al inicio sea un desmadre y ahora me digas, investigaron a 600 personas. Es como de, cabrón, o sea, iniciaste muy mal y lo trataste de componer, pero la verdad nunca lo pudiste componer al 100% porque hasta buscaste donde no debías de hacerlo. No, Para o mí sea, así suena. mira, te voy a ser bien honesto. El artículo, hay un artículo de la Rolling Stone que, ya ves que te comenté que este documental de la CNN empezaron a decir que estaba muy sesgado. Una de las razones por la cual decir que tenía mucho sesgo es que en algún momento dicen que el ADN que recolectaron en la casa no servía. Y dicen, o sea, es demasiado decir que no sirve. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque estamos hablando de que el cuerpo se le manipuló por lo menos 2 veces. Había gente en la casa que no tenía que estar ahí. Limpiaron en lugares y quitaron evidencia. O sea, ¿qué tanto ADN iba a servir de un cuerpo en que tocaron muchísimas personas? ¿Y cómo vas a discernir? O sea, de tantas muestras de ADN que hay, ¿cómo vas a decir, sí, esta se hizo ayer? Esta se hizo cuando lo encontraron. Esta se hizo tiempo antes. ¿Vale? O sea, yo sé
que las investigaciones en cuanto a lo forense, claro que han avanzado mucho, pero sigue sin ser un milagro. O sea, no es como que tú pones una gotita de sangre en un, como si fuera un disquete, y donde tú metes un disco, lo metes y la computadora va a hacer ruidos y ya te va a lanzar a la persona que estás buscando, ¿no? Entonces, o sea, el ADN estaba muy corrupto. Entonces, pues por supuesto que por lo menos en su gran mayoría no servía. Oye, entonces, ¿qué tanta diferencia hay en lo forense de esa época a lo que nos llegan a mostrar a veces las series? Estamos hablando de 1996-97. De por sí es hace un buen tiempo. ¿Y qué quieres? CSI salió como por ahí del 2005, 2007. Sí. ¿Qué tan avanzada estaba la tecnología forense en esa época? No, ¿Qué se podía hacer de verdad en ese momento? sí hay cosas muy... O sea, por ejemplo, ya ves que creo que es Criminal Minds, esta serie. Que hay una especie como el equivalente al oráculo de Batman, que es la que está en la computadora y está sacando toda la información. El amigo de la O sea, silla. tú sabes, pero tú que eres ingeniero en sistemas, ¿tú cuánto trabajo crees que se tendría que hacer para tener una base de datos tan grande a la que puedes acceder instantáneamente? Pues mira, si me pongo a pensar con los materiales que se tenían en ese momento que fueran los más top, generar tan solo la base de datos, hablamos de cuestiones de personas, o sea, de que personas ingresen sus huellas dactilares. Después estamos hablando de la eficacia que tengan los escáneres y las herramientas que se utilicen. Por ejemplo, yo escaneo tus huellas digitales Ujú. y debo de asegurarme que el escáner sea muy bueno para que las puedas imprimir ahí, se suban a la base de datos y tenga un patrón de escaneo, o sea, yo puedo encontrarlo. No sé qué sistema se utilizaba en ese entonces, pero si me voy meramente por el poder de cómputo, poner una huella digital y ponerla para que se escanee con otras, no sé, 3 millones de huellas, me va a tardar meses, si no es que años. A lo mejor ya hoy en día se puede reducir ese tiempo por metodologías de, pues ahora sí que ciencias computacionales más avanzadas. Pero para esa época suena así como de, agarro una huella digital de alguien y la pongo, pues yo no creo que ni en 2 días en ese momento hubiera salido la información de alguien con una huella. O sea, tendría que haber pasado mucho tiempo. ¿Es una base de datos local? Pues sí, a lo mejor unas horitas. Pero si lo quieres abarcar a un estado, un condado, no, pues ahí te vas a echar mucho tiempo en lo que hay coincidencia a lo mejor a lo que yo pienso. Sí, aparte eso agrégale, o sea, huellas bien tomadas. O sea, ahora toma en cuenta las huellas reales que tú encuentras en una escena del crimen, o sea, huellas parciales, pedacitos de huella, huella contaminada con quién sabe qué cosa. Entonces, no. O sea, por supuesto que en este tipo de programas, la tecnología que se tiene siempre está exagerada. Y con fines narrativos. ¿Qué series había de criminología en esa época? ¿Ya existían La ese ley y el tipo? orden ya existía. La ley y el orden creo que es de los 90, o sea, por lo menos a finales de los 90. Ya, o sea, ya la gente al menos estaba algo fobeada con los procesos de criminología en ese entonces. Sí, de hecho, justamente fíjate que hay un fenómeno que se le llama el fenómeno CSI, Ujú. que justamente es que a partir de esa serie, muchas personas, y sobre todo personas en Estados Unidos, empezaron a entender qué cosas no hacer en una escena del crimen. La serie de alguna manera empezó a alertar a las personas. No, y los informó y los educó. Porque también, o sea, yo me ha pasado que en una casa que tenemos se metieron a robar. En esta, pues, ¿qué es lo primero que piensas? No, pues no muevas nada, llámale a la policía y ya. Si te fijas, antes era como, no, abre la puerta a ver qué se llevaron y te metes y imagínate, en esa casa había mucho polvo, se veían las huellas, aunque yo no sé qué tan avanzado sea la criminología aquí en México, hay mucha gente estudiando criminología, no lo tomen a mal, pero ¿qué tanto de esto se puede aplicar, la neta? O sea, a robos chiquitos, digamos que dejan la huella, ahí está el zapato, porque esa casa tenía mucho polvo. Entonces, pues yo me imagino que lo que hicieron es que tomaron fotos, huellas, todo lo que pudieron. Nunca supimos si encontraron a alguien, eso ya fue hace años. Así que, pues la verdad, pues si hay eficiencia o ineficiencia en México, para mí me queda en ineficiencia. Nunca encontraron a nadie, pues es que además aquí en México hay miles de ladrones en todas partes. Y para encontrarlos, a lo mejor en una base de datos, ni siquiera están dados de alta. Oh, y luego aparte, o sea, por ejemplo, si tú tienes huellas, el punto es que tú tengas, o sea, la huella en sí no te sirve de nada. Tienes que tener con qué comparar la huella. Sí, porque, encontré esta huella. Ajá, y pues quiero ver de quién es. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues no tienes una base de datos, pues si la persona nunca ha caído aquí, pues cómo voy a saber si Tienes es de que alguien tener un más. sospechoso para poder ir a hacer un registro a su casa y ver si alguno de su calzado coincide con la huella que encontraste. Entonces, muchas complejidades. A todo esto que ya mencioné, am,
hay que agregar que de manera pública los Ramsey no cooperaban con la policía. O sea, de manera pública. O sea, abiertamente lo habían dicho. Ya ves que digo que había un abogado que estaba diciendo que no había ningún marco legal que los obligara a hacer eso. Por lo que las investigaciones de Steve Thomas se centraron en los padres. Sostenía que Patsy Ramsey, la madre, la había asesinado por accidente en un arranque de ira debido a la enuresis que padecía la niña. O sea, es decir, que seguía orinándose en la cama en una edad que se supone que ya no lo tenía que hacer. Si te fijas, si tú recuerdas, esta teoría es prácticamente idéntica a un caso muy paralelo que tenemos aquí en México. Sí, completamente. A uno que yo denomino como una gran pantalla de humo, que fue Paulette. Exactamente. O sea, de hecho también la teoría más acertada de qué pasó con Paulette es justo eso. Que la mamá. Que la madre en un arranque de ira la golpeó y la terminó asesinando y todo lo demás fue para encubrir. Ahora bien, bueno, como te comentaba, ¿no? Que la teoría esa que esta Patsy la mató en un arranque de ira y que John y ella montaron todo lo demás para protegerse. Sin embargo, la oficina del fiscal del distrito, Alex Hunter, no pensaba lo mismo. Creían en la inocencia de los Ramsey, por lo que llamaron en marzo de 1997 a Lou Smith, un investigador de Colorado legendario por haber resuelto 200 casos de homicidio. Un crack. Hunter y Smith defenderían hasta el final la teoría de un intruso que a mitad de la noche ingresó a la propiedad. Escribió la carta de rescate, entró al cuarto de John Bennett, la paralizó con un arma y bajó con ella al cuarto del sótano para finalmente asesinarla. Ya fuera por accidente o para que no dijera nada sobre el abuso al que fue sometida. Ok, hay casos en donde originalmente un pedófilo quiere abusar de un menor y por miedo a que el menor hable, lo mate, sí. O sea, eso es una teoría bastante válida y bastante viable, ¿vale? El problema es todo lo demás. El problema es meterte a una casa tan grande a la que no conoces. Escribir una nota así de larga que te va a tomar una hora en la cual en cualquier momento se te puede descubrir, ¿vale? Que el bloc de notas y el plumón pertenezcan a esa casa. Y a eso agrégale todo el montón de errores que la policía hizo. O sea, lo voy diciendo, ¿no? Es un caso que hasta la fecha no se ha resuelto. ¿Y por qué no se ha resuelto? Porque la policía, el primer respondiente, que fueron los primeros que llegaron a la casa, no hicieron su trabajo. O sea, independientemente de la teoría que tú pienses, de qué pasó, quién fue, quién no fue, si la policía hubiera hecho lo que tenía que hacer, los primeros que fueron, sí se hubiera sabido quién fue. Pero eso se arruinó. ¿Vale? Ahora bien, el principal sostén de la teoría del intruso es que encontraron ADN en la ropa interior de la niña. Y el ADN que encontraron no coincidió ni con John Ramsey ni con Patsy Ramsey. Ahora bien, ¿qué sospechosos tenemos en esta teoría? Tenemos a Bill McReynolds, mejor conocida como la teoría del Santa Claus. Big McReynolds había trabajado 3 años consecutivos como el Santa Claus que llevaban a las fiestas navideñas de los Ramsey, por lo que conocía la casa y cómo moverse en ella. O sea, punto a favor, ¿no? Sí, ya tenía conocimiento del terreno. Lo que sería de suma importancia para cometer el crimen, debido a algunas declaraciones que hizo al Denver Post. Entre la opinión pública se comenzó a formar la idea de que era un pederasta que se había obsesionado con la niña. Oye, ¿cómo te pueden arruinar la vida las redes sociales, no? Bueno, los medios sociales. ¿Y cómo se lleva haciendo desde hace tiempo? Ese güey lo debieron de haber tachado de pederasta y ya no lo sacaron de ahí. Aunque en un futuro dijeran, no es cierto, no fue su culpa. La gente ya recibió... te tacharon. Ajá, ya tiene la primera percepción de esa persona. Ya ves que la primera impresión es lo que más importa. La gente siempre va a tener esa duda. Y aparte, ¿quién te va a pedir disculpas? O sea, si te exoneran, ¿quién va a ir a decirte, oye, fíjate que yo fui uno de los que te mandé un mensaje diciéndote pedófilo? No, pues perdón. ¿Quién va a hacer eso? No, pues hasta lo van a seguir manteniendo. Van a decir, no, es que de seguro tuviste un favor del fiscal o algo así y te dejaron salir. Y fíjate, tengo una declaración que hizo justamente con la que lo agarraron para decir que era un pedófilo. El polvo de estrellas, esto hay que decir, en una Navidad de 1995, la niña le regaló a esta persona, a Bill, un frasco con diamantina. El polvo de estrellas fue todo lo que me llevé
para la buena suerte cuando me operaron del corazón. Su asesinato fue más duro para mí que mi operación. Ella hizo un cambio profundo en mí. Me sentí muy cerca de esa pequeña niña. Realmente no tengo otros hijos con los que tenga esta relación especial, ni siquiera mis propios hijos o mis propios nietos. Cuando Wow. muera, me van a incinerar. Le pedí a mi esposa que mezclara el polvo de estrellas que John Bennett me dio con mis cenizas. Vamos a ir detrás de la cabaña aquí y hacer que se lo lleve el viento. Ok, suena como alguien enamorado de un menor, ¿sabes? Sí suena pederasta. O sea, Sí. de como lo quieras notar, o sea, sí suena que hay una obsesión. En un bote de basura encontraron una tarjeta de Navidad que le hizo Reynolds a la niña, en la que mencionaba que Santa le haría un regalo especial después de la Navidad. Además, y como si se tratase de una muy perversa coincidencia, el 26 de diciembre de 1974 secuestraron a la hija de esta persona y a una amiga suya, la misma fecha que John Bennett, y a la hija de Reynolds la obligaron a ver mientras su amiga era abusada. Unos cuantos años antes, la hija de este Santa Claus vivió algo muy similar Mm. a lo de John Bennett, el mismo día. Y, como si esto fuera poco, en el 76 la esposa de Mac Reynolds escribió una obra de teatro sobre una niña que es abusada, torturada y asesinada en un sótano. Ella mencionó que escribir esa obra fue parte del proceso para liberarse del evento traumático. Hay que dejar aquí esto muy claro. Estoy muy de acuerdo que tú lo escuchas y dices, claro, es que la persona entonces se estaba vengando y estaba diciendo, pues como le hicieron esto a mi hija, yo se lo voy a hacer a alguien más. Es algo muy vendible. Ese es el punto. Para los medios de comunicación, encontrar esto fue como oro, de alguna manera. Pero esto de ninguna manera representa una acusación legal viable. O sea, tú no puedes llegar a un juzgado y decir, es que lo está haciendo porque a él se lo hicieron. No tienes ninguna prueba de nada. O sea, eso no es válido. O sea, legalmente hablando, eso no representa nada. Pero para los medios de comunicación, pues claro que sí. Es dinero fácil. Una nota que va a vender bastante. Exacto. Ahora bien, otro de los sospechosos, Michael Helgott. Según Ollie Gray, un investigador privado contratado por los Ramsey, Michael Helgott, un electricista que trabajaba en un deshuesadero de autos, que supuestamente había tenido una disputa con John Ramsey por una propiedad, por lo que lo situaron como uno de los móviles, ¿no? Y uno de los sospechosos. Es que tenías un pleito con él y te vengaste así, ¿no? Un hombre llamado John Kennedy, no confundir con John Kennedy, quien trabajaba con Michael, el sospechoso, dijo para la revista In Touch que un mes antes del asesinato, este le comentó que él y un socio iban a hacer un gran negocio y que cada uno generaría alrededor de $50,000 o $60,000. Nunca olvidaré que estaba caminando hacia su casa y él dijo, me pregunto cómo sería romper un cráneo humano. Es una declaración que hizo Un esta... poco sádica, ¿no? Bueno, muy Exactamente. sádica. Y en febrero del 97, un día después de que el fiscal Alex Hunter dijera frente a las cámaras que que estaban empezando a acercar el todo, que se estaban acercando a quién había sido la persona que mató a John Bennett, encontraron el cuerpo de Michael Helgott, el sospechoso, en su apartamento. Ujú. Un día después de que el fiscal dijera que ya estaban a nada de atrapar a alguien. Se presentó como un suicidio, pero hay quienes aseguran que fue un asesinato, entre ellos su compañero de trabajo, John Kennedy, pues Michael era diestro. Y la trayectoria de la bala iba de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Ujú. También encontraron un par de botas high-tech. Si tú te acuerdas, es la marca de las huellas que encontraron al lado del cuerpo de John Bennett, y una pistola paralizante. Y una gorra de béisbol con las letras SBTC, que son las siglas con las que se firmó la carta. Bastante coincidencia. O sea, como que es mucha coincidencia para creértelo, ¿no? Exactamente. Pero de cualquier manera, Helgott fue absuelto por varios años después de que los investigadores dijeron que no se encontró nada de su ADN en la escena. O sea, lo compararon también. Pero sí hay muchos que dicen que lo mataron para que no hablara, porque muy seguramente fue un crimen que participó más de una persona. Esto, mira, el ADN, yo sé que yo mismo mencioné que hay
pocas probabilidades de que sirva de algo realmente el ADN de esa escena. Ujú. Pero el punto es que en el cuerpo solo encontraron un ADN que corresponde a una persona XY, o sea, un masculino. Ujú. Entonces, lo más probable es que el crimen lo haya cometido únicamente un hombre. Entonces, si tomas eso en cuenta, descartaría un poquito la idea de que más personas hayan participado en el crimen. Pero hay que tener en cuenta que el ADN, quién sabe realmente qué tanto nos sirva. ¿Vale? Pero existen dos sospechosos más. Pero ambos surgieron varios años después, por lo que continuaremos con nuestra línea de tiempo. Algo que quería agregar es también cómo ha ayudado al internet en algunos casos. No sé si tú lo sabías, pero en Reddit, un blog, una página muy popular en internet y más en Estados Unidos, hay personas que dedican secciones únicamente a resolver casos. Y ha habido ocasiones en las que hay investigadores de internet. O sea, hay personas que únicamente con lo que se saca en periódicos, con lo que se puede encontrar en portales de la policía, han logrado resolver misterios. Con reconstrucciones faciales, con toda la información. Y aquí es donde yo me pongo a pensar si es que las unidades policíacas o de investigación a veces no toman en serio muchas cosas. No, de hecho hay un ejemplo buenísimo. O sea, es una muy buena recomendación. Hay un documental de Netflix que se llama Don't Fuck with Cats o No Ujú, te metas con gatos. ujú, Y es justamente el caso de una persona llamada Luca Magnotta. Haz de cuenta que una persona subió un video donde se veía cómo metía unos gatitos en una bolsa de plástico y aspiraba el aire para asfixiarlos. ujú. Entonces lo subió, no recuerdo a qué plataforma lo subió. El punto es que un montón de gente en internet se puso de acuerdo para rastrear a la persona que había hecho el video. Y lo encontraron. Y el punto es que a través de muchas publicaciones y demás cosas que este tipo hacía, ellos se dieron cuenta que eventualmente él iba a matar a una persona. Sí. Y el punto es que trataron de alertar a la policía. La policía no les hizo caso y ¿qué crees que pasó? Terminó matando a Mató a alguien. una persona, exactamente. Y sí hay una parte en la que una mujer una de las, más bien, no unas, la líder del proyecto, la que manejaba todo, sí dice, o sea, les dijimos y no nos quisieron escuchar. Porque nos tomaron como un montón de gente, loca, que sin nada que hacer, que estoy frente a una computadora y nosotros pues no sabemos nada de criminología, cómo vamos a hacer buena investigación, pero pues aquí la pregunta es, pues la gente que hace las investigaciones, ¿qué tanto de criminología saben? ¿Sabes? O sea, y por supuesto, o sea, no hay que generalizar, pero pues por lo menos en este caso, o sea, había gente muy poco preparada para hacer su trabajo. Y en muchos, o sea, y toma en cuenta que esto pasó en el 96. Aún ahorita estoy seguro que esas cosas pasan, ¿eh? Sí, los errores policíacos siempre van a existir. Y bueno, a mí como me lo describes, era un poblado pequeño. Era lo que Boulder. a lo que se le conoce como un paraíso para los migrantes. En ese tipo de lugares es muy bien sabido que la policía está más bien como para mantener el orden, que los que están grafiteando no lo hagan, castigar, o sea, mantener un orden básico. Entonces, pues, ¿qué haces? En ese tipo de lugares, como no sucede casi nada, la verdad es que los policías, pues, trabajan poco, sus labores se reducen más que nada a experiencias policíacas con niños, ver que el borracho de la ciudad o del pueblo no se orine, si hay Sí, una pelea. totalmente, totalmente. Entonces, sí hay una parte en la que yo diría que más bien su protocolo debería ser totalmente, esto está fuera de tus manos, no toques nada y no dejes que nadie entre. O sea, es lo que debieron de hacer y no sé si haya un protocolo que ellos tengan así. Aquí, o sea, yo lo sé que aquí en México sí, Ujú, sí capacitan. O sea, que el primer respondiente, así se le dice, al ujú. primer policía que llegó a una escena del crimen, su chamba es esa. O sea, ok, tú eres policía municipal, eres policía estatal, lo que sea. Si no es algo que está dentro de tus rubros investigar, pero a ti te toca llegar por X o Y razón, lo que tú tienes que hacer es asegurar el área. Nadie entra, nadie sale. ¿Sabes? Este no muevas el cuerpo, no toques el cuerpo y preserva el lugar lo más que puedas a que estuvieras como si tú no estás, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? O sea, preserva el lugar, asegúralo. El primer respondiente es súper importante y justamente es lo que te estoy diciendo. O sea, en este caso, si los primeros respondientes hubieran hecho su chamba, muy seguramente el caso sí se hubiera resuelto. ¿Sabes? Estaría interesante después tener aquí algún criminólogo que se, o sea, o un perito
Que sí le toca esa chamba. Ajá, porque bueno, yo me acuerdo mucho de que yo tuve un profesor en la secundaria que él decía que estuvo en las Fuerzas Armadas y que él estuvo en la parte de logística y cuando había personas que estaban en una redada o sea, lo contaba como de te preparan muy bien. O sea, nosotros a veces tenemos el concepto de que aquí en México la policía es floja o que los militares son flojos, que yo no estoy diciéndolo, he de aclarar que yo no estoy diciendo esto, es la percepción que suele tener. Y la verdad, él nos dejaba en claro que no, que ellos tenían que estudiar mucho, que tenían que formarse, que lo físico, que lo mental. Otra cosa era la institución, ya si fuera Es que corrupta o ese es no. el tema y es justo lo que iba a decir. O Ujú. sea, aquí no es que la gente esté preparada o no. ¿Sabes por qué el caso de Paulette no se resolvió? A ver, dime. No porque los peritos no estuvieran preparados. Ujú. No porque, o sea, ¿te acuerdas el famoso de, uy, a los 3 días apareció en su cama, siendo que personas habían dormido en esa cama? Hubo Y entrevistas nadie se de la dio mamá. cuenta. Y todo el mundo empezó a decir, es que como la policía no se dio cuenta. Pues por supuesto que no fue por eso. Fue porque pasaron, es justamente porque hubo ciertas instituciones que se metieron para que el caso no se resolviera. ¿Por qué? Porque la familia era de dinero. Así de fácil. En pocas palabras, el caso no se resolvió por corrupción, no por ineficiencia, que es algo bien diferente. Pues hay un documental, ¿no? Que hasta sale Regina hablando, Los ¿no? peritos hicieron muy bien su chamba, ¿eh? O sea, los peritos hicieron lo que tenían que hacer. Partes esenciales de la escena del crimen desaparecieron. Exactamente. Y pues a los peritos nomás les decían, o sea, veían que eso pasaba y les decían, no hagas preguntas. Entonces, digo, igual, eso ya es de otro caso. Si igual, pues si quieren el caso Paulette, pues creo que también estaría chido. Ujú. Ahí no lo dejan. Pero es un muy buen ejemplo porque el caso Ramsey, o sea, tal cual, el caso Paulette es el caso Ramsey de México. Ujú. Así de fácil. La región 4, por así decirlo. Exactamente. Ahora bien, ya tenemos estos dos sospechosos, ya les mencioné, hay otros dos, pero esos aparecen años después. De hecho, hay uno que apareció en el 2019. Ah, Ajá. hace 2, Entonces, 3 años, por así justo decirlo. por eso te digo que parte 2. En la parte 2 vamos a ver eso. Muy bien, El amigos. 16 de septiembre de 1998 Ok. presentaron el caso Ramsey frente al gran jurado Ujú. después de que Steve Thomas y la policía de Boulder presionaran al fiscal para que los sentara junto al gran jurado. Aquí se iba a decidir si John y Patsy serían acusados formalmente por el homicidio de John Bennett. O sea, no era el juicio, Ujú. sino que un grupo de gente se iba a sentar, iban a escuchar evidencias, iba a haber peritos, les iban a mostrar cosas, y ellos iban a votar si los Patsy iban a juicio o no. Se revisaron más de 30,000 piezas de evidencia, incluyendo lo que ya hemos mencionado anteriormente, todo este asunto del bloc de notas, del marcador, que la nota se escribió dentro de la casa, todo eso se mencionó. Así como las controversiales pruebas del ADN. El jurado incluso recorrió la casa de los Ramsey. Ahora bien, después de las deliberaciones, el fiscal apareció frente a las cámaras el 13 de octubre de 1999 y mencionó que debido a la falta de evidencia, se eligió no llevar a los Ramsey a juicio. Y esto se mostró, haz de cuenta que Alex Hunter, el fiscal, se puso frente a las cámaras como si eso hubiera sido la decisión de no, pues el jurado es lo que está pensando. Resulta ser que el 2013 se hizo una investigación y se pidió que se abrieran los documentos de los votos de las personas del jurado. Resulta ser que el jurado votó por acusar a John y Patsy Ramsey por el cargo de abuso infantil que resultó en asesinato de su hija. Es decir, de colocar a John Bennett en una situación peligrosa que finalmente la llevó a su muerte, además de ayudar al asesino desconocido. En pocas palabras, el jurado votó sí, llévalos a juicio, y Alex Hunter, el fiscal, dijo no lo voy a llevar a juicio. Y él decidió Ujú. no hacerlo, pero lo hizo frente a las cámaras como si hubiera sido decisión del jurado. O sea, en pocas palabras, él decidió ignorar y decir no, Se lavó las manos también al no mismo los llevo a tiempo. juicio. Ujú. Y es a lo que iba, por eso te estaba diciendo que también en este caso los intereses se nota que también estaban metidos. O sea, realmente creo que legalmente hablando, no sé qué tan viable fuera hacer eso. ¿Sabes? O sea, hasta donde yo sé, la decisión del jurado se tuvo que haber respetado. Y sí, o sea, el jurado dijo, ok, no tenemos evidencia suficiente para decir que ellos los mataron, pero sí tenemos, más allá de la duda razonable, para pensar que sí están involucrados. Y se ignoró. Y aquí vamos a cerrar la parte 1 del programa. Bueno, amigos, hasta aquí fue el capítulo del día de hoy.
La verdad espero les haya gustado. Espero ahora sí que estemos un poquito más constantes. Ya saben, nos tomamos nuestras pequeñas vacaciones, pero esperamos estar aquí más seguido. Y pues Daniel, fue una investigación muy buena. Tenemos segunda parte, no se la pierdan. La próxima semana se los traeremos para que descubramos cómo terminó esto o cómo se quedó esto, porque como dicen, es un misterio que todavía no se resuelve. Exactamente. Así que amigos, así que sería todo por el día de hoy. Esto fue Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima.